con la palabra del Señor. Y quiero que por favor continuemos y nos vayamos directo a Hechos de los Apóstoles. El día de hoy estaremos viendo en el libro de Hechos, capítulo 4, del versículo 23 hasta el versículo 37, si el Señor nos lo permite. Qué bueno que podemos estar aquí. Por favor, acompáñame en las Sagradas Escrituras, en tu Biblia. Vamos a leer, acompáñame con tu vista y después regreso con con un esquema de mi sermón, pero también recapitulando lo que vimos la semana pasada. ¿Sale? Lectura de Hechos, capítulo 4, versículo 23. Y dice lo siguiente, versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, ¿qué dice? Alzaron, ¿qué? Unánimes, la voz a Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron con uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27 de Hechos capítulo 4, por favor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano, ¿qué dice? Y tu consejo habían, dice, antes determinado que sucedieran. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló. Luego, después del punto y coma, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿qué dice? Con denuedo, ¿qué? La palabra de Dios. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según sus necesidades. Dice en el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien, el día de hoy vamos a estudiar este texto, vamos a estudiar la profundidad de este texto, es muy interesante. Hoy quiero empezar de la siguiente manera. La semana pasada hablando un poquito del contexto. La semana pasada hablábamos acerca del interrogatorio que había tenido los apóstoles por haber hablado de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron interrogados, Pedro y Juan, y fueron interrogados ¿por quién? Por los líderes religiosos en ese momento, el Sanedrín. Ahora, esto es importante mencionarlo por lo siguiente, hermanos y hermanas. Después de eso, mis hermanos, en ese interrogatorio les dijeron a los apóstoles que no hablaran más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ni hablaran de la resurrección. ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Lo recuerdas? Siguieron hablando de nuestro Señor y del acontecimiento que se había dado, ¿no? Siguieron predicando lo que habían recibido por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con ese contexto, vamos a hablar de lo siguiente, porque en ese entorno se encuentra este texto, mis hermanos. Y hoy vamos a hablar, y permíteme hablar el esquema de mi sermón, luego me voy con mi introducción, y voy a mencionar un texto que tiene que ser crucial para poder nosotros ver el plano de lo que es Hechos de los Apóstoles y hacia dónde se dirige siempre el libro de Hechos. El esquema de mi sermón es el siguiente, son 2 puntos: la actuación de los apóstoles ante una situación complicada, una situación difícil. Esto lo estaremos viendo del versículo 23 hasta el versículo 31.
El otro punto que estaremos analizando es la comunión entre los hermanos, familia, que esto es muy importante del 32 al 37. Ahora, esto yo quiero empezarlo de la siguiente manera. Hechos capítulo 1, versículo 8. Quiero que vayamos ahí, que me acompañes por favor. Voy a regresar a Hechos capítulo 4, pero quiero que regresemos a Hechos 1. Esto es importante, no podemos olvidar de qué se trata el libro de Hechos y cómo va orgánicamente mostrándose esta situación en el libro de Hechos. ¿Qué es, mis hermanos? Lo siguiente. En el versículo 8 dice, nuestro Señor Jesucristo se lo está diciendo a sus discípulos, pero recibiréis, ¿qué dice? Poder, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿En qué? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta qué? Lo último de la tierra. Esto se ve visualizado en todo el libro de Hechos de los Apóstoles hasta Hechos capítulo 28 con el apóstol Pablo en su encarcelamiento en Roma. Ahora bien, con esto de base, mis hermanos, tenemos que entender y comprender, familia, que este es el objetivo que los apóstoles están buscando. Los apóstoles están siendo testigos. Ellos no están buscando otra cosa más que ser testigos de qué, de lo que había acontecido con nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Eso es importante porque a lo largo de los siglos, familia, se ha tergiversado el mensaje de la iglesia. Y esta es mi introducción. ¿Por qué? Porque nos reunimos en muchas ocasiones para escuchar un mensaje humanista y bonito en las congregaciones o en lo que se hace llamar congregaciones. Familia, eso no es el objetivo. Aquí a la iglesia tú no vienes a escuchar un mensaje apapachador sobando tu corazón y tu pecado, mis hermanos. No. Aquí a la iglesia no vienes a escuchar un mensaje humanista en el cual vas a salir de aquí diciendo yo soy un campeón. No, mis hermanos, un campeón para el pecado, que necesitas que te arrepientas urgentemente, ¿no? Pero, mis hermanos, el mensaje de la palabra es muy importante. Nosotros como discípulos de Cristo necesitamos tener el objetivo que se tuvo en Hechos. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo y lo encomendó. Esta es algo que se le llama la Gran Comisión. Y así se le ha titulado a lo largo de los siglos. Ahora bien, con esto en mente y poniendo mi base, escrituralmente hablando, quiero que regresemos a Hechos 4. Hoy vamos a ver algo muy importante para nosotros y me voy con la primera parte de mi sermón. La primera parte es la actuación de los apóstoles ante una situación complicada, familia. Mira, yo quiero mencionar lo siguiente, hermanos. Este sermón no es uno de los sermones populares, o a lo mejor es popular, no lo sé. ¿A qué me refiero? A que son esos sermones que a lo mejor voy a pisar callos. ¿Se entiende esa expresión o no? No es nada personal. Quiero testificar la palabra de Cristo y quiero que salgamos de aquí restaurados, mis hermanos. Por lo siguiente, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿quiénes de los que estamos aquí no hemos pasado alguna vez un tiempo difícil? ¿Sí o no? ¿Qué has hecho en tiempos difíciles? A lo mejor has orado. ¿A poco no? ¿Qué has orado? Señor, que se haga tu voluntad. ¿O has orado, Señor, por favor, que ya quita esto, que me urge, que se vaya de mí, de mi vida, esta enfermedad o esta situación? Y si es la voluntad de Dios, bueno, pues ni modo, ¿no? Hay algo muy importante aquí, porque los apóstoles se encuentran en esta encrucijada y vas a decir, bueno, hermano, es que los apóstoles estaban siendo señalados por predicar a Cristo y ellos están siendo confrontados por la predicación de la palabra. Mi hermano, esto, familia, vas a decir, esto, hermano, es con respecto a ellos. Esto es con respecto a la predicación del evangelio. Familia, esto es con respecto a los discípulos de Cristo. Quiero hacer algunas observaciones en el texto porque es muy relevante para la iglesia el día de hoy. Checa lo que dice del versículo 23 en adelante. Imagínate esto, los apóstoles están predicando la sanidad del cojo, ¿te acuerdas? Sanaron a este cojo y no fueron ellos, sino que fue el Espíritu Santo. Y algo muy importante, ¿qué pasa con esto, familia? Es muy relevante esto, son cuestionados por lo que está sucediendo y ellos salen de ahí. Y lo primero que hacen, ¿sabes qué es? Van con los suyos. ¿Sabes qué es lo que hacen? Van con los suyos. ¿Qué significa esto? Se van
donde estaban los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Aquellos, los creyentes, los primeros creyentes. En términos contemporáneos sería la iglesia en Jerusalén. ¿Sabes que cuando tú tienes un inconveniente o un problema, sabes que tienes que correr y acudir a tu iglesia local? No sé si tú lo sepas. Mira, te voy a ser sumamente honesto y te lo digo con todo mi corazón. Cuando tienes un problema, lo menos que haces es acudir a tu iglesia. Tratas de solucionar los conflictos tú solo, tú sola. No corres a los tuyos, porque tienes miedo a lo mejor que te vayan a ejercer disciplina. Hermano, no, necesitas de los suyos. Somos tan egoístas que nos creemos que podemos solucionar las cosas por nosotros mismos. Hermanos, no es así. Si los apóstoles no lo hicieron, estaban enfrentando una situación compleja porque estaban delante del Sanedrín recibiendo una instrucción y el Sanedrín no eran cualquier persona. Eran personas que podían mandarlos matar, pero ellos tenían una convicción firme. ¿Sabes cuál era? Testificar de Cristo. Eso era, lo leímos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Oh, cuánto falta en la iglesia el día de hoy que nuestro objetivo sea testificar de Cristo y menos de nosotros. Menos de nosotros. De veras, hermanos, de veras. Nuestras oraciones se convierten en cosas egoístas delante de Dios constantemente. Estamos pensando solamente en nosotros. Pregunta, no respondas. Pero ¿cuántas oraciones le dedicaste ahorita a los misioneros y a las personas que están entregando su vida por predicar el evangelio en esta semana? ¿Cuánto? Es que no los conozco y a mí no me interesa si los conoces o no. ¿Cuántas oraciones fueron? Porque son tus hermanos también. Otra cosa, a la iglesia, al grupo en Acatlán, ¿cuántas oraciones le dedicaste a la semana? ¿Sabes que el objetivo de la iglesia es testificar de Cristo personal, con tu vida y en conjunto? ¿Conoces esa verdad? Mis hermanos, a veces, y aunque te duela, la voluntad de Dios no va a ser sanarte y va a hacer que mueras de cáncer, si es su voluntad. Pero ¿sabes qué? Si es su voluntad, mis hermanos, testificar de Él hasta si es necesario entregar la vida, hazlo. ¿Sí me explico? ¿Cómo? Dime cómo. A veces nos enfocamos en cosas tan absurdas. Es que hoy no me habló el mensaje, yo creo que el pastor no oró. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué? Yo vengo aquí a hacer mi chamba, a exponer la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres a todos los que estamos aquí. Yo también soy un pecador, como tú. También, redimido por la gracia, como tú. Tenemos un Salvador y un Redentor. Yo no lo soy. Nuestro Redentor es Cristo. Es Cristo. Deja de enfocarte en ti y empiézate a enfocar en lo que Cristo dijo que nos enfocáramos. Por favor, te lo suplico, mis hermanos. Por favor. Hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas. Estamos nosotros monitoreando ahí las cosas, cómo van ocurriendo. Ellos se encargan de monitorear las misiones a nivel mundial. Y sabes, aquí hay mucha persecución. Aquí en esta parte del país. Ay, no, hermano, yo no veo que asesinen cristianos. ¿Es necesario asesinar a un cristiano? Claro que no. Hay muchísima persecución moral y social por todos lados aquí alrededor. Es más, no me vas a dejar mentir, pero a lo mejor tú lo has experimentado. Hay mucha persecución porque por tu creencia, mis hermanos. Hermanos, urge estar orando por Jalapa. Jalapa para Cristo. Me llena de euforia las oraciones de John Knox. Cuando decía, me acuerdo, y lo dice la biografía de él, que decía, María, la reina, en esa época, decía, yo le tengo muchísimo miedo a las oraciones de John Knox, porque yo sé que cuando John Knox ora, Dios escucha. ¡Wow! Pasan cosas. Porque Knox oraba y decía, Señor, dame Escocia para Cristo, si no muero fervientemente. ¿Qué significaba eso? Que todo Escocia fuera creyente. Apelaba por eso, hermanos. ¿Cuántas oraciones has dedicado a Jalapa? Jalapa está infestado de idolatría y de muchísimas cosas. A lo mejor no es la voluntad de Dios que todo Jalapa en esta generación sea salva, no lo sé. Pero mis oraciones tienen que estarse llegando al trono de la gracia, mis hermanos, para testificar de Él. Es que somos poquitos, Alejandro.
¿Y si somos 100, qué? ¿Vamos a seguir siendo poquitos? ¿Y si somos 40? ¿Vamos a seguir siendo poquitos? ¿80, 90, 200? ¿Vamos a seguir siendo poquitos? Mi Señor es más grande. Mi Señor es más grande. Y yo sé que necesitamos testificar de Él, cueste lo que cueste, familia. Checa lo que menciona, y esto es muy importante, porque del versículo 23, hasta más adelante en familia, hasta el versículo 28, los apóstoles dicen, y fíjate en el verso 23 dice, puestos en libertad, vinieron, ¿qué dice? A los suyos. Y esto de manera particular para ti y para mí tiene muchísima relevancia. Número 1, testificar de Cristo es liberador, para mi conciencia, para mí como cristiano, número 1. Número 2, mis hermanos, necesitas urgentemente aprender a depender de los tuyos. ¿Y sabes qué? Hay una iglesia local a la cual perteneces. Si hay alguna situación en tu vida, aprendamos a correr a los tuyos. ¿Sí me explico? Para orar, para avanzar, para caminar. No trates de corregir tú solo. Te aseguro que vas a tropezar, porque Dios nos ha llamado a ser manada, no a ser llaneros solitarios. En el texto más adelante, ellos oran, van con los suyos y les dicen lo que les sucedió. En el verso 24, hasta más adelante, en el versículo más adelante, hasta el versículo 28, 30, ellos están orando al Señor, pero con los suyos, mis hermanos. Qué hermoso es cuando yo escucho, por ejemplo, en el tiempo de oración aquí, familia, cuántas peticiones de oración y la gente empieza a levantar la mano. Y a veces escucho o he escuchado, dicen, es que me da vergüenza. Hermano, ¿por qué te da pena? Somos de los tuyos. Es que no todos son creyentes, yo lo sé que no todos. Pero aquí habemos creyentes. Oremos los unos por los otros. Aquí los discípulos nos están poniendo la prueba, la muestra, el ejemplo. ¿Sabes qué? Ellos fueron corriendo a los suyos, buscaron de los suyos. ¿Sabes para qué? Para orar con ellos. Pero ¿sabes para qué orar? Mira, cualquiera de nosotros, ¿sabes qué hubiera hecho? Yo lo hubiera hecho, de manera personal te lo digo. ¿Sabes qué hubiéramos hecho? Señor, por favor, que ya quita la persecución, que no nos persigan. ¿Verdad que sí? ¿Sabes qué oraron ellos? Fíjate lo que dice más adelante, y quiero que me acompañes al versículo 28. No, 30. 29, perdóname. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, ¿qué dice? Que con todo, ¿qué? Denuedo, ¿qué dice? Hablen tu, ¿qué? Tu palabra, con todo denuedo. Denuedo es autoridad, firmeza, coraje, entrega. Señor, dame denuedo para hablar de ti, de tu palabra, de lo que ha acontecido. En el libro de Hechos, en el versículo 30 menciona esto, en el 29, y dice, por favor, conoce sus amenazas, pero danos el denuedo para poder hablar la palabra, mis hermanos. Eso es lo que dice. Están todos juntos orando. ¡Wow! Hoy en día, algunos mencionan que esto es fanatismo. Ser cristiano es ser fanático. Yo lo veo a la luz de las Escrituras, y aquí no dice que eran fanáticos. Aquí ¿sabes qué dice? Eran cristianos, discípulos de Cristo, mis hermanos. ¡Wow! Es maravilloso eso. Es fascinante. Su oración no se enfocó en ellos, se enfocó en la encomienda que Jesús les había dicho. ¿Es malo orar por nuestras necesidades? No. Y no quiero que me malinterpretes. No es malo. Lo malo es estar enfocado y ensimismado en tus propias necesidades, cuando que, mis hermanos, lo que necesitamos es el testimonio de Cristo, el testimonio del Evangelio, al inconverso, a la persona que no cree. ¿Para qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Mis hermanos, los que tenemos niños, familia, nuestros niños no nacieron salvos. Necesitamos orar por nuestros hijos para que la palabra sea testificada a sus corazones. De veras. Y es a quienes amamos. Pero sabes,
cuando oramos por los inconversos que no conocemos, mis hermanos, o por un inconverso que te ha dado la espalda, o por un familiar que te ha maldicho y ha dicho muchísimas obscenidades de ti a tus espaldas, y estás orando por esa persona para que sea salva, Señor, ¿sabes, mi hermano, hermana? Eso es el testimonio que Jesús dice en el Evangelio de Lucas y en Mateo también. ¿Qué caso tiene si amas a los que te aman? Dime qué caso tiene. ¿Verdad que no tiene ningún caso? Vas a recibir. Pero si amas a los que te odian, ¿te fijas? La oración hacia personas que nos han hecho daño es un testimonio de quererle decir a Dios, Señor, por favor, sana mi corazón, ayúdame a perdonar y sálvalo, por favor, a esa persona. Hay que quitar las oraciones egoístas de nuestra boca, familia, porque yo sé que más de una persona te ha hecho daño. ¿A poco no? Y ¿sabes qué? Cuando oras por esas personas, tu orgullo lo estás dejando en la cruz del Calvario, lo estás botando. Ahí fue clavado en el Calvario. Abandona eso. Son raíces de amargura nada más. Más adelante, los mismos apóstoles, esta oración me gusta porque en esta oración es centrada en la voluntad de Dios y no en la voluntad de ellos. Imagínate Pedro con su esposa, como lo expresaba el domingo pasado, con su familia. Él dijo, no, vamos a orar. El Señor merece, vale la pena. Su palabra vale la pena. Hay que esparcirla. Número 1. Número 2. El Evangelio, mis hermanos, transforma la vida completa de las personas. Porque en el Evangelio, mis hermanos, el entender, el comprender que Cristo murió por tus pecados y que hay reconciliación en Él, mis hermanos, trastorna tu vida, trastorna todo tu ser, trastorna todo tu ser, a tu alrededor. Eso tiene que acontecer. Una persona que ha nacido de nuevo, mis hermanos, trastorna a su alrededor. Tus sueños dejan de ser tuyos y se caen. Y son para la gloria de Él. Oye, tus pensamientos dejan de ser tuyos y se caen y se convierten para la gloria de Él. Tus relaciones, toda tu vida empieza a ser trastornada por el poder glorioso del Evangelio. Neta. Y gloria a Dios por eso. Es urgente que prediquemos el mensaje de verdad. Los apóstoles oraron y fueron a los suyos. Si tienes algún inconveniente, algún problema, acude a los tuyos, mi hermano. Acude a los tuyos, ¿sale? A tu iglesia local. Ojo, hay algunas personas que acuden a hermanos, a hermanas. No está mal. No está mal. Pero no son los únicos, ni son las únicas en tu iglesia local. ¿Sí me explico? Habemos más que estamos dispuestos para servirte, para ayudarte. Aquí en la iglesia las diaconisas son las encargadas de que te puedan dar un consejo. Mi esposa es una de ellas, Gina es otra de ellas, Silvia es otra de ellas. Ellas son encargadas del diaconado de mujeres. Nosotros aquí tenemos esto y es una limitante. Los hombres, nos acercamos con los hombres y las mujeres se acercan con las mujeres. ¿Por qué, mis hermanos? Familia, porque somos pecadores. ¿Sí me explico? Por esa simple y sencilla razón. Pero no te enfoques en un hermano, no te enfoques en una hermana. Habemos más. ¿Sí me explico? Habemos más. Acércate a los tuyos. ¿Sale? Número 1. Número 2. Aprendamos a orar para que la voluntad de Dios, juntos, para que la voluntad de Dios se expanda, se haga, brote desde nuestro interior y que podamos testificar de Cristo. La voluntad de Dios es predicar de Cristo, mis hermanos, anunciar de Él, para que Él se lleve la gloria y nosotros menguemos. Pero hay que ser intencionales. Más adelante, esto, mis hermanos, fíjate lo que dice en el versículo 30. Me gusta esta oración. Continuando con esto. Mientras extiendes tu mano, y esta es la oración, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí, ¿sabes qué? Muchas personas se enfocan en que hay que buscar las sanidades, los milagros y los prodigios, pero ¿sabes qué oraron? Las señales
los prodigios y los milagros, el enfoque de eso era que testificaran, que la palabra se llevara a la gloria y no el milagro en sí mismo. Hoy en día oramos que el Señor haga milagros, pero ¿para qué? Para que el milagro se lleve la gloria en sí mismo. Mis hermanos, los fariseos en el Sanedrín, antes vieron a un cojo sanar, lo conocían, sabían que siempre lo ponían a la puerta, mis hermanos, lo vieron, tuvieron a los apóstoles enfrente. Es más, ellos reconocieron que andaban con Cristo porque veían, supuraban a Cristo mismo, porque hablaban como Él, y ninguno de ellos se convirtió en el Sanedrín en ese momento. Porque los milagros en sí mismos no dan vida. Quien da vida es Cristo, quien da vida es Dios, a través del Evangelio. Eso es importante, pero ojo, los apóstoles no guardaron silencio a pesar de ello. Hablaron, testificaron y la palabra fluyó. Y gloria a Dios por ello. Hay una parte en este momento, en este fragmento, que me gustaría hablar un poquito más y mencionar. La cruz no fue el plan B de Dios para la redención del pueblo. La cruz siempre fue el plan A. Siempre. Fue decretado que el Hijo viniera, que Dios se hiciera carne y diera su vida por su pueblo, por los suyos, para la redención, para la reconciliación, mis hermanos. Siempre fue el plan A, el primer plan en la mente de Dios desde la eternidad. Siempre. Los brazos de Cristo, el amor fue lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Él pensaba en nosotros, Él pensaba en los suyos, Él estaba sacrificándose por nosotros, mis hermanos, y gloria a Dios para reconciliarnos con Él, para que la ira de Dios se desbordara sobre de Él, para que nosotros tuviéramos ahorita acceso a lo que tenemos, hermanos, y gloria a Dios por eso. Familia, eso es maravilloso. Cuando yo veo eso en las Escrituras, en mi vida personal, yo digo, wow, Señor, gracias porque has tenido tanto amor para conmigo. Gracias, Señor. Gracias. Porque desde la eternidad te ha placido pensar en mí. Y no fue el plan B salvarme. Fue el plan A siempre rescatarme. Wow. Checa lo que dice el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, ¿qué dice? Determinado que sucediera. Wow, el decreto divino, en pocas palabras. ¿Qué significa esto? Que Dios había decretado la cruz desde la eternidad. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Continuamos, familia, y me voy al siguiente punto. Mis hermanos, esto es muy importante porque cuando Quiero ver esto y quiero explicar esto. En el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban, ¿qué dice? Congregados, en el verso 31, ¿qué dice? Tembló. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu, ¿qué? Santo. Y dice más adelante, ¿y qué dice? Y hablaban con denuedo, ¿qué? Fíjate, quiero explicar este texto porque se tergiversa mucho. Ahí andan las iglesias orando, Señor, llena, que tiemble. Visítanos, Espíritu Santo, y que tiemble. Y luego empiezan a hablar en lenguas. Vale, y empieza, ¿no? Y luego no falta el testimonio de un hermanito. No, yo sí sentí que tembló. Y luego el otro, no, sí, yo vi un ángel. No, y yo olía a Dios. No, y yo olía al Espíritu Santo. Y empieza, no, era el aromatizante, de esos que tienes que avientan, pero estabas muy entretenido. Ay, es el Espíritu de Dios, no es el aromatizante acuamarina que tenemos. Esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la gente se queda con esto. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia es llena del Espíritu Santo. Está sumergida y empapada en Él. ¿Sabes qué pasó aquí, familia? ¿Sabes qué pasó? Ellos están orando de acuerdo a la voluntad de Dios para testificar de Él. ¿Testificar de quién? De Él, de Cristo. ¿Y sabes qué pasó? La palabra llenar aquí, llenar aquí no dice que hablaron lenguas, ¿verdad que no?
Y la gente dice, es que ya hablaban. Espérame. Aquí dice que empezaron después de aquí, ¿a qué? A testificar la palabra de Dios. Lo que oraron. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo operó y los empapó al grado. ¿Sabes lo que significa llenar? Significa empapar por completo. Y voy a utilizar esta analogía. ¿Tú has entrado alguna vez a una alberca? Que se antoja, ¿a poco no? Que andas todo pegajoso, bueno, y te metes a la alberca, ¿no? Y ¡ay, qué rico!, ¿no? Y sale. ¿Qué haces cuando te metes a la alberca? ¿Te qué? Te empapas, te mojas por completo, ¿sí o no? Y luego que sales y estás empapado. ¿Me explico? Es más, tus movimientos adentro del agua están influenciados por la misma presión del agua, ¿sí o no? Es lo que está sucediendo aquí. Y pongo esta ilustración, es muy burda, tal vez, pero pongo esta ilustración. ¿Sabes qué hicieron? Me gustaba un comentario que leía y decía, ellos pedían ser poseídos por la presencia del Espíritu Santo por completo. ¿Para qué? Para testificar de Cristo con denuedo. Que no les diera miedo nada. Que pudieran seguir predicando a Cristo. Hoy en día se busca esto. ¿Sabes para qué? Para los milagros extraordinarios. ¿Y sabes qué oraron los discípulos? Sigue manifestándote. ¿Para qué? Para que te hagas visible al inconverso y que podamos testificar de ti. Que si hay alguien que tú has escogido, crean. ¿Sí me explico? Usa las señales y los prodigios, pero si es tu voluntad. Y si no, pero no importa, pero danos denuedo para testificar de ti. ¿Cuánta falta nos hace solicitar denuedo al Señor? Yo te aseguro, oremos al Señor. Danos denuedo para testificar de ti, Señor. Te necesitamos. Mira, a los inconversos no les podemos hablar de Él si no estamos empapados, llenos de Él. No sé si me explico. Y esto es muy importante. Oremos para que eso. Oremos que el Señor nos ayude. Oremos que el Señor nos dé denuedo. Porque hay muchísimas personas, muchísimas, mis hermanos, que le necesitan, así como tú y como yo. Necesitan la redención. Prediquemos de Él. No sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son. Solo Dios sabe quiénes son los escogidos. Solo Dios sabe. Pero a nosotros nos corresponde, ¿sabes? Testificar de Cristo. Eso es lo que nos toca. ¿Sí me explico? Decía Charles Spurgeon, cito un comentario de él, decía él, cómo me encantaría saber quiénes son los escogidos y su número, para enfocarme solamente en ellos. Pero como no lo sé, tengo que seguir predicando a todos los que se me presenten enfrente, ¿no? Y es una realidad, mis hermanos. No sabemos, pero testificar de Cristo lo tenemos que hacer con urgencia. Me voy a mi segundo punto de mi sermón. Desde el versículo 32 al verso 35, habla de algo que hace que lo necesitamos con urgencia. ¿Qué es esto, familia? Necesitamos nosotros, hermanos, fíjate, la unidad. Checa lo que dice de los suyos o de la iglesia. Checa lo que dice aquí. Y la multitud de los que habían, ¿qué dice? Creído, era de un ¿qué? Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Esto habla de unidad, no habla de uniformidad. Unidad, no uniformidad. Mira, te voy a decir algo. Y lo quiero expresar muy, muy sutil. Aquí vemos cristianos, personas de muchas edades. ¿Sí me explico? De muchas edades. Desde un año hasta el mayor de 70 y tantos años. ¿Sí me explico? O más. ¿Sí me explico? O sea, hay una variante de personas hermosa. Hermosa. Mira, ¿no te has acercado con alguien y volteas y dices, no manches, hay muchísima variedad aquí en la iglesia de personas, de mentalidades? ¿Sí me explico? Mucha variedad. Oye, unidad, no uniformidad. ¿Sí me explico? ¿Te acuerdas cómo es tu cuerpo? Pablo pone el ejemplo del cuerpo, 1 Corintios capítulo 12. Todo el cuerpo es diferente, ¿sí o no? Tu cuerpo es diferente. ¿Tú sabías que tu cuerpo está partido así a la mitad?
y tiene una mano un poquito más grande que la otra, un pie un poquito más grande que el otro, no sé si tú sabes, pero no está igual. Todos los miembros son diferentes, todos. Esa es, pero están unidos, ¿sí me explico? En un solo cuerpo. Esa es una analogía que pone el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. ¿Por qué, mis hermanos? Lo que nos une, familia, es el Espíritu Santo en un mismo cuerpo. La variedad de personas es maravilloso. Esa variedad, esta diferencia de personas es fascinante. ¿Por qué? Porque yo puedo dialogar con una persona. ¿Sabes qué es lo maravilloso de tener muchísima discrepancia y un abanico de personalidades dentro de una congregación? ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que a pesar de que piensa diferente que yo en cosas muy superficiales, yo me puedo acercar a esa persona y puedo hablar de mi testimonio de Cristo. Eso es importante. ¿Sabes por qué pone Dios a personas diferentes en un mismo lugar? Para que la centralidad no sea lo que nos une en común afuera de la iglesia. Para que la centralidad, lo que nos una, ¿sabes quién es? Cristo. Cristo, hablar de Cristo entre nosotros. Mis hermanos, yo te quiero mencionar algo. Yo no sé si la salvación, si el evangelio, si la redención, la reconciliación, la justificación, la adopción, todo lo que ha hecho Jesucristo por ti y por mí, tiene relevancia dentro y fuera de la iglesia en tu vida. Yo no lo sé, no vivo contigo, no lo sé. Lo que sí te quiero decir es preguntar, ¿cuánto hablas de Él aquí y afuera? Mis hermanos, ¿cuánto hablas de Cristo aquí en la iglesia? Eso es lo que nos une. Cristo es lo que nos une. No la serie de Netflix, no la que los chinitos aquellos, no que el no sé qué, no que el fútbol. Eso no nos une aquí en la iglesia. Y aunque podemos tener comentarios de eso al respecto, lo que nos une, ¿sabes quién es? Cristo. Oye, yo puedo platicar con una persona. Hubo hace años un retiro que hicimos en la congregación y nos fuimos a Catlán. Pongo esta ilustración. No sé si se acuerdan que había un miembro en la iglesia y se fue a Toluca a vivir con su familia que se llama Julio del Mar. No sé si lo recuerdas. Era una persona mayor, de edad. Y no sé si te acuerdas de otro hermano que todavía se congrega con nosotros, se llama Obed. ¿Te acuerdas de Naulinco? Tiene a su esposa Nayeli, ya, etcétera. Bueno. Yo me acuerdo en ese retiro, y siempre pongo de testimonio esto, porque fíjate las edades tan disparadas. Y estábamos los hombres, nos dormimos en la parte de arriba en una cabaña, y estábamos ahí, y Obed y Julio del Mar, plática y plática y plática, y decían, ¿qué rollo? A mí me enternecía demasiado. Obviamente no dejaron dormir a muchos, ¿verdad? Yo la verdad duermo como, en fin, pero a mí me enternecía mucho, ¿sabes qué? Que tenían algo en común, mis hermanos. Tenían una conversación padrísima entre ellos, como si fuesen familia, como si fueran hermanos, y lo son. O sea, me encantaba esa fraternidad, esa hermandad que se veía. No importaba la disparidad de edades, pero veía la intención de Julio y la intención de Obed, y los pongo de ejemplo, porque son un ejemplo en ese momento, eran un ejemplo. Y me consta porque lo vi. Pero ¿sabes qué nos pasa? Yo los veía tan intencionales en su comunicación y hablando de muchas cosas, pero siempre lo que los unía era Él. Él. Mira, mis hermanos, ¿sabes qué nos falta a nosotros? Ser intencionales los unos con los otros. Si no tienes algo que hablar en común con tu hermano, mis hermanos, yo sé que sí hay algo en común. ¿Sabes qué es? Cristo. Cristo. Hermano, no tengo algo que hablar contigo, pero ¿cómo te fue en esta semana? Platícame, ¿qué te bendijo el Señor en esta semana? ¿Te bendijo mi Cristo? Sí, hermano, mira esto, y es un común, ahí hay una conversación, y una conversación que puede brotar y va a brotar, porque nuestro común denominador es Cristo, mis hermanos, no es nada más. El mundo no lo es. Dios nos ha llamado a ser unidad, no uniformes. No uniformes.
nos ha llamado a ser parte de un cuerpo. Y qué hermoso es eso, con la misma mente. ¿La mente de quién? De Cristo. De Cristo. Me sigo, porque fíjate lo que dicen en el verso 32, la multitud habían creído, eran de un corazón y un alma, y luego dicen algunos personajes, he escuchado, tenemos que regresar a la iglesia primitiva, porque vendían todas sus propiedades y tenían todo en común, ¿no? Y repartían dinero a diestra y siniestra, mis hermanos. Mis hermanos, eso como lo he escuchado en las iglesias de la prosperidad, cuando veo y digo, anda, pues sí, familia, y luego veo personas que hasta dejan las escrituras y las llaves de los carros que en el altar, que para que el Señor te dé otro, y ahí andan dando dinero. ¿Qué es eso? Eso no es bíblico. No, espérate, aquí dice que regresemos a Hechos de los Apóstoles y no, eso no habla. ¿Sabes qué? Tenían un corazón, tenían todo en común, porque se preocupaban los unos por los otros, eran intencionales los unos con los otros. Familia, es impresionante que somos una congregación de 29 miembros contando a la gente de Amlinco y de Acatlán. ¿Y sabes qué? Hay personas que no se hablan aquí. Y eso es muy lamentable. Muy lamentable. Y no puede ser. No lo podemos tolerar. No te lo puedes tolerar tú, porque eres parte de un miembro, de un cuerpo, perdón. Eres miembro de un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. No te lo toleres. Deja tu corazón egoísta y soberbio y arrogante. Tú no eres el centro de la iglesia. Tú no lo eres. Yo no lo soy. El centro de esta congregación es Jesucristo. Y punto. El mensaje no es humanista. El mensaje son las Escrituras. Si tú vienes a escuchar un mensaje de ánimo, perdóname, pero aquí no lo vas a escuchar. Aquí las Escrituras se van a proclamar, porque a eso venimos. Aquí no vienes a conectarte con Dios, aquí vienes porque ya estás conectado con Dios. Y los inconversos vienen esperando y orando para que el Señor les dé vida y que puedan proceder al arrepentimiento de acuerdo a lo que el Señor les dé. Pero mis hermanos, el mensaje, el testimonio, el quebrantamiento lo da el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Concluyo con esto, entro en mi conclusión más bien. Necesitamos ser intencionales. Necesitamos, fíjate lo que dice en el verso 33, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Aquí es dunamis, la misma característica en Hechos capítulo 1, versículo 8, que Jesús les dijo, y me seréis testigos y recibirán poder. No sé si me explico. Eso es muy importante, mis hermanos. El poder es dunamis, es una capacidad especial. ¿Para qué? Para hablar de Cristo. Eso es. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Oremos que el Señor nos ayude a dar testimonio de la resurrección. Oremos que el Señor nos ayude para dar testimonio los unos con los otros de lo que verdaderamente vale la pena. No estoy diciendo que no puedes hablar de otra cosa. Por supuesto que sí. Pero que la centralidad en tus conversaciones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sea Cristo, familia. ¿Vale la pena? ¿Crees que no vale la pena platicar lo que Cristo hizo por ti? ¿Crees que no vale la pena platicar lo que Cristo ha hecho? Claro que sí. Deja el chisme a un lado. Déjalo. Es demoníaco. Déjalo. Centrémonos en el Señor. El Señor es el que trae la unidad. El Señor es el que trae unidad a su cuerpo. Mis hermanos, aquí se menciona algo muy interesante en el verso 36 al 37. Esto me da apertura a mí, familia, para poder hablar de Ananías y Zafira la próxima semana. ¿Has escuchado hablar de Ananías y Zafira? La próxima semana hablaremos de ellos, Hechos capítulo 5, quienes me dieron una heredad y que cayó muerto uno, que luego vinieron, etcétera, y que le dijeron mentiras a Pedro, etcétera, ¿no? Vamos a ver eso la próxima semana. Pero lo que es del versículo 36 al versículo 37, dice que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Esto es mi introducción para la próxima semana. No me da tiempo para estudiar lo siguiente, pero yo sí quiero cerrar con esto el sermón del día de hoy. Mis hermanos, número 1,
Si hay situaciones complicadas en tu corazón, en tu vida, situaciones complejas, cosas difíciles que tú estás experimentando, yo te pido que vayas a los tuyos, que vayas a tu iglesia local, que acudas a ello. Estamos para servirte. Busca refugio en el cuerpo de Cristo. Por favor, no busques refugio en otras cosas. A veces ahí vas corriendo con la comadre, ¿sí o no? Pero la comadre es inconversa. No, pero es mi comadre, ella cómo me va a desear un mal. Es inconversa. No, no, comadre, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y mire, vaya con una señora que la barra es muy buena, a lo mejor la sal se la dieron por ahí. Anda, Dios Padre Santo. Y ahí anda la hermana ahí buscando a la bruja. Y ay, que no se entere el pastor. Acude a los tuyos, hermano. Acude a los tuyos. ¿Sí me explico? Esa comadre, si no se arrepiente, ¿sabes a dónde irá? Al infierno. Así de fácil, llanamente. Ella va por el camino ancho que lleva a la perdición. Ahí estábamos nosotros, pero por la gracia divina el Señor la ha elegido y te ha elegido, te ha sacado así, te ha puesto en el camino angosto. Y gloria a Dios por eso. No acudas a ella, acude a los tuyos. Número 1, tienes enfermedad, estás padeciendo algo, acude a los tuyos. Oye, ¿para qué? A lo mejor Dios no te va a sanar, pero ¿sabes qué? Vamos a testificar juntos de Él, para darle honor, gloria y adoración a Él y solo a Él, porque Él se la merece, no una iglesia local. Ten mucho cuidado de idolatrar iglesias. Ten mucho cuidado con la idolatría a los pastores en redes sociales. Aguas. Ten mucho cuidado con eso. Protege tu corazón, porque hay muchas personas, tal vez, hay personas o a veces, llegas aquí tal vez, porque no lo sé, no soy Dios, con un corazón, ¿sabes qué? Arrogante de inspeccionar el mensaje del día de hoy. Mira, aguas con eso, porque es muy cauteloso, y empiezas a idolatrar a personajes en las redes sociales. Te soy honesto, yo no veo sermones, no porque no me guste, no tengo tiempo, prefiero preparar el alimento de la iglesia. ¿Sí me explico? Tengo muchas obligaciones, gracias al Señor. No me da oportunidad de ver un sermón de 1 hora, no me da oportunidad, aunque lo deseo, claro, y cuando tengo oportunidad lo hago porque me alimento también. Pero prefiero leer y estudiar. Pero sabes, mis hermanos, otro de los motivos por qué no lo hago, porque a veces yo noté que mi corazón se contaminaba. Porque mi corazón es pecaminoso, ¿sí me explico? Es de tendencia al mal. Ten cuidado con eso. Hay personas, a veces vienes, tu persona está aquí, pero tu corazón está muy lejos. Es más, a lo mejor ni está. Aguas con eso. Ten cuidado. Escucha sana doctrina. Yo no digo que no. Escucha sermones. Yo no digo que no. Estoy diciendo solamente que tengas mucho cuidado, porque las iglesias también se idolatran, familia. Las iglesias también se idolatran. Y nosotros, como iglesia local, también tenemos muchos errores, muchísimos. No somos una iglesia perfecta. La iglesia perfecta viene hasta que Cristo venga por su novia y nos perfeccionará para que estemos con Él eternamente. Hermanos, otro punto, oremos juntos, familia. No demeritemos la oración comunitaria, por favor, no la demeritemos. La oración en comunidad es muy importante. Y número 3, concluyo con esto, familia: unidad, no uniformidad. Unidad, no uniformidad. Sé intencional con hablar personas con las que nunca hablas dentro de la congregación. Acércate a esas personas. No salgas huyendo cuando se termina la predicación. Quédate al menos 5 minutos a charlar con alguien más. Es que tengo obligaciones, todos tenemos obligaciones. Es que ando cansado, yo también ando cansado, todos mis hermanos. Pero la unidad es muy importante para el cuerpo de Cristo. Muy importante. Sé intencional con esa unidad, en practicar la unidad y no la uniformidad. No busques que piensen igual que tú. Busca mejor que seamos adoradores juntos y que testifiquemos de Cristo juntos, mis hermanos.
Y por último, cuando veo yo estas comunidades al inicio de la iglesia, yo veo algo muy interesante. Ellos buscaban ser intencionales los unos con los otros, pero no le daban peso al pecado, o sea, no le daban cabida al pecado, luchaban y batallaban juntos en contra de él. De verdad, juntos luchemos, batallemos con nuestras condiciones y ayudémonos los unos con los otros. ¿Sale? Mira, yo estoy para servirte como pastor de esta iglesia. Mi esposa está para servirte en el caso de las mujeres. Si eres mujer, acércate a mi esposa. Aquí está Gina también, como diaconisas de la congregación. Están para servirte, yo lo sé. Y si eres hombre, acércate. Yo me acerco a ti. Yo quiero acercarme a ti. Pero hay hombres que no se dejan. A su mecha. Yo me acerco a ustedes. Y hay mañana, pasado, y hermano. O sea, y yo sé que hay trabajo. Deja que juntos luchemos, nos animemos y nos esforcemos. ¿Para qué? Para testificar el nombre de Cristo en la unidad de la iglesia. Amén. Por favor, hermano, acude a los tuyos si hay una situación. Número 2, la oración comunitaria no la menosprecies nunca. Número 3, familia, unidad, no uniformidad. Trata de ser empático los unos con los otros. Y número 4, mis hermanos, por favor te lo pido, déjate pastorear. Déjate pastorear. Déjate pastorear. ¿Sabes quién rendirá cuentas al final? De ti. Déjate pastorear. Ora por nosotros. Ora. Sigamos adelante juntos. Por favor. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer mucho este tiempo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Ayúdanos a ser empáticos, a luchar con la empatía los unos con los otros. Es muy difícil, de verdad es muy difícil, porque a veces no tenemos nada en común los unos con los otros. A veces, Señor, batallamos de empatizar los unos con los otros, pero tú eres hermoso, indudablemente. Tú traes unidad, pone en nosotros el deseo de ser empáticos. Ayúdanos, papito hermoso, a que la unidad sea generada por ti, y no por nuestros deseos o nuestras convicciones o nuestros gustos, sino por ti. Ayúdanos a valorarte más. Ayúdanos a testificar de ti. Ayúdanos a que nuestras oraciones, mi Señor, por favor, que a que nuestras oraciones, Señor, nos ayuden a testificar siempre y siempre de ti. Te ruego con toda mi alma que hagas la obra en nuestras vidas, que nos fortalezcas, que nos des de nuevo. Yo quiero que ahí donde estás, en tus oraciones particulares, le digas: Señor, dame de nuevo para poder testificar de ti. Como iglesia local, yo te lo ruego, Señor Jesús. Yo te ruego, Espíritu Santo, yo te ruego, Dios grande de Israel, que llenes esta iglesia con tu presencia, Espíritu de Dios, y que podamos salir de aquí testificando de ti con nuestra vida y hablando de ti también. Te necesitamos, pero para eso te necesitamos con urgencia, mi Señor. Papá, yo te ruego que si yo he hablado mal en esta tarde, te pido que mis hermanos no se queden con nada de mis palabras, pero si he testificado de ti, de tu palabra, de tu verdad, te ruego con toda mi alma, oh Señor, por favor hagas tú la obra en nuestros corazones. Muchas gracias te damos por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias, Señor. Ayúdanos a acudir a los nuestros. Ayúdanos, por favor, a ser intencionales. Gracias. En tu nombre, Cristo. Amén. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Permíteme mencionar lo siguiente. Si alguien trae alguna ofrenda, puede dejarla en la cajita que está ahí en la entrada, a la entrada. Vamos a entonar un canto. Considera aquel.